Bienvenidos a esta lección número 13 de este proyecto de 60 lecciones estudiando la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis amigos, estamos desarrollando las primeras lecciones, estuvimos desarrollando el tema de que Él es Dios en ser humano judío. En realidad estamos estudiando tres tópicos: su eternidad, su esencia y su encarnación. Estos tres tópicos están interrelacionados. Hemos visto que Él es el Hijo de Jehová, lo cual título que le otorga identidad con el Padre. Bien, además hemos visto que Él es Elohim en ser humano, Jehová en ser humano, el Adonai de Israel en ser humano, y hemos visto en dos lecciones que el Nuevo Testamento enseña también que Jesucristo es Dios en ser humano judío. En la última lección hemos visto que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si bien es el creador, Él es el creador y el sustentador de todo lo que existe, y en un punto exacto de la historia vino como ser humano, naciendo de mamá, es su encarnación. Por muchos siglos, anticipadamente en los tiempos del Antiguo Testamento, intervino, tuvo intervenciones, tuvo manifestaciones para llevar adelante sus planes y sus propósitos con el linaje de Israel. Bien, queridos amigos, queridos hermanos, en esta oportunidad, en la lección número 13, vamos a considerar que Jesucristo es la palabra de Dios en ser humano, la palabra de Dios en ser humano judío. Y básicamente para este tema vamos a enfocar dos párrafos de la palabra del Señor. Uno es un párrafo profético en Deuteronomio 18. El segundo texto lo vamos a considerar en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Jesucristo es la palabra de Dios en ser humano judío. Por favor, acompáñenme para tener una lectura en Deuteronomio capítulo 18. Bueno, Deuteronomio es la repetición de la ley. Poco faltaba para que Moisés terminara su carrera y muriera. Bien, entonces, ¿qué hizo? Repitió toda la ley a la nueva generación que había nacido en el desierto. Ese es el contenido del libro que llamamos Deuteronomio. Y aquí él narra algo que le había dicho Jehová allá cuando el Señor vino sobre el monte Sinaí para dar la ley. Vamos a leerlo, es muy importante. Dios anuncia que enviaría su Mesías profeta y en él pondría sus palabras. ¿Se acuerdan que Mesías significa Cristo, significa ungido, es el Mashiach, el Mesías? Y se ungían en la antigüedad profetas, sacerdotes y reyes. Bueno, el Señor cumplirá esos tres oficios. No será un ungido más, ni es un ungido más, hubo muchos en la historia. Él es, el Antiguo Testamento lo anunciaba así, Él es el Mesías de Israel, el profeta Mesías ungido, el rey ungido por Dios para ser rey en Sión, y Él será sumo sacerdote ungido según el juramento del Salmo 110. Bien, vamos a Deuteronomio 18. Este es un gran anuncio, un gran anuncio, un anuncio profético clave en la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 18, vamos a considerar allí desde versículo 15 al 19. Deuteronomio 18, 15 dice Dios, porque aquí está hablando Dios, en principio habla Moisés. Versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Lo vuelvo a leer. 18:15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo,
no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y dice Moisés, en aquel tiempo Jehová me había dicho, qué curioso, por años no lo había revelado, por años no lo había escrito todavía, pero dice Moisés, Deuteronomio 18, versículo 17, dice Moisés, Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Bueno, mis amigos, como termino de decirles, previo a la lectura, este es un pasaje fundamental de la Torá, de la ley de Dios dada a Moisés. Aquí Moisés revela que Dios le había dicho ya con anticipación, cuando habían estado en el Sinaí, que Dios iba a enviar a la nación de Israel, al pueblo de Israel, al profeta, el Mesías profeta. Esto es algo grandioso, porque dice que sería de su linaje, como tú. Sería hombre, sería profeta, sería de entre los hermanos, como tú, Moisés. Él vendrá, dice, y traerá las palabras mismas de Dios. Es notable eso. Es notable. No está hablando de los profetas, no está hablando de un profeta más, no. Está diciendo, como yo hablé contigo y como te establecí por profeta, Moisés, de entre tu pueblo te llamé, tú eres entre los hermanos judíos, él vendrá como tal, como profeta de entre tus hermanos. Es decir, el profeta que vendría sería hombre, ser humano, judío, pero traería las exactas palabras del Dios Altísimo. Lo vuelvo a leer. Moisés dice, Jehová me dijo, profeta les levantaré. Esto es de la mano de Dios, versículo 18. De en medio de tus hermanos, Moisés, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Recuerden, no es un profeta más, es el profeta ungido. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Muy importante detenernos y pensar esto, porque después vamos a constatar en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo trajo las palabras del Padre y él atestiguó, él dijo decir las palabras del Padre tal como las había oído. Sumamente importante este concepto. Él les hablará todo lo que yo le mandare, y a cualquiera que no oyere, y dice Dios, mis palabras, cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Magnífico, mis hermanos, magníficos, mis amigos. En el cumplimiento del tiempo, ese iba a ser el profeta ungido, el Mesías de Israel. Bueno, literalmente él vino. Es el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías de Israel. Se manifestó, vino como ser humano judío, trayendo las palabras exactas del Padre. Usted recordará Mateo capítulo 3. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en Mateo 17:5, él dijo, este es mi Hijo amado, como dijo, a él oíd. Exactamente. Y usted recordará que en aquel gran discurso, en aquel gran sermón de la montaña, allá en la ladera del monte, allá en la Galilea, en aquel gran sermón del monte, recordará que él dijo, explicando la Torá, oíste que fue dicho, pero yo les digo. ¿Se acuerda de eso? Oíste que fue dicho, pero yo les digo. Y él iba citando textos de la Torá, algunos
de forma como lo oía la gente, y estaba diciendo, pero yo les digo, y hablaba con una total autoridad, de modo que cuando terminó el discurso, la gente se admiraba por su sabiduría, su practicidad y cómo enseñó las escrituras y la profundidad de la Torá. Vamos a ver ese sermón más adelante. Él enseñaba con autoridad y no como los rabinos de la Galilea. Asombró a las multitudes. Ahora, fue bien fuerte este mensaje. ¿Oíste que fue dicho? Estaba leyendo la Torá. Él vino para confirmarla, enseñarla, explicarla, profundizarla. Pero como era la palabra del Padre la que él traía, no enseñó como un maestro más. Él iba diciendo, oíste que fue dicho, pero yo les digo, pero yo les digo, pero yo les digo. Bueno, mis amigos, en Hechos 3, 22 al 24, en aquellos grandiosos primeros discursos allí de los apóstoles en Jerusalén, el apóstol atestigua de que vino el profeta enviado de Dios, vino aquel varón Jesús, nacido en Belén de Judea, aquel que se crió en Nazaret, aquel que vivió unos meses en Capernaum y predicó por toda la Galilea. Él era el profeta enviado de Dios. A propósito, quiero compartir con ustedes unos versículos en el Evangelio de Juan sobre todo, donde la gente se preguntaba, ¿será este el profeta? Algunos vinieron y le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? Vamos a leer esos textos, por favor. Mire Juan 1, 21, Evangelio de Juan, versículo 21. Vinieron a Juan el Bautista y le preguntaron, ¿eres tú el Elías? Y él dijo, no, yo no soy el Elías. ¿Eres tú el profeta? Y Juan el Bautista respondió, no, yo no soy el profeta. Otro texto más, Juan capítulo 7, versículo 40, en aquella grandiosa fiesta de los tabernáculos, la gente se preguntaba, viéndolo y oyéndolo enseñar en los patios del templo. Juan 7, 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Este es el profeta, decían. ¿Se da cuenta? También lo podemos leer en Juan capítulo 6, versículo 14. A ver si lo veo allí, 6, 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Sí, aquella tarde cuando multiplicó los panes y los peces para dar a comer a multitudes, hubo algunos que reconocieron que él era el profeta que había de venir al mundo. Juan capítulo 6, versículo 14. Mire por favor Juan capítulo 12, Evangelio de Juan capítulo 12, hemos leído en lecciones anteriores este pasaje. Él está allí enseñando los patios del templo en Jerusalén. Hay una voz del cielo que lo respalda, hay controversias, pero dice en Juan 12 el Señor Jesucristo de esta manera, versículo 49, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, mire eso, acuérdese de Deuteronomio 18, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Por favor, léalo usted mismo en su propia Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 49. El Señor atestigua que el Padre les dio las palabras que Él estaba diciendo. Versículo 50. Sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, dice, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así es. Él era y es el profeta Mesías, o el Mesías profeta, que traería las mismas palabras de Dios,
Las palabras que el Padre le había dado para que comunicase, las traía como ser humano, como miembro de la familia del pueblo de Israel, profeta de Israel. El profeta traía las palabras del Dios Altísimo para comunicarlas al pueblo. Obviamente era Dios mismo, la segunda persona de la deidad, viniendo en forma humana, y por eso traía las precisas palabras del Dios Altísimo, el Padre. Mire por favor Juan 17. En Juan 17 hemos leído algunas otras frases de esta gran oración. Él expresa allí en esta oración de Juan 17 cosas maravillosas. Se presenta ante el Padre, le dice: Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y está diciéndole al Padre que ha cumplido su misión, que ha guardado a los discípulos, que les ha dado su palabra. Yo creo que faltaba lo más importante: al día siguiente iba a morir en la cruz por nuestros pecados. Pero él hace esa oración como de rendición de cuentas y deja en el Padre la potestad de glorificarlo, porque él se iba a entregar por nuestros pecados e iba a morir en la cruz y ser sepultado. ¿Se da cuenta? Ahora, orando en Juan 17, él dice en versículo 8, fíjese por favor: las palabras que me diste. Podría empezar la lectura en el versículo 7. Dice el versículo 7, Juan 17, 7 y 8. Ahora han conocido mis discípulos que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Eso es algo maravilloso. Ojalá se pueda decir lo mismo de usted, mi querido amigo, que ha recibido las palabras del Señor, que trajo palabras del Padre, y que ha conocido que el Hijo salió del Padre y fue enviado a este mundo y se hizo ser humano, y ha creído, usted ha creído, como aquellos discípulos y como yo, ha creído que el Padre le envió y que tenemos en él vida eterna. Lo vuelvo a leer. Las palabras que me diste les he dado. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Pero el punto que queremos destacar en este tema de la lección número 13 es este punto de las palabras que me diste, yo les he dado. Mis amigos, el Señor ha sido exactamente fiel, prolijamente fiel en traernos y decirnos las palabras que el Padre ha puesto en su boca. Él es Dios en ser humano judío, la palabra del Padre, el Mesías profeta anunciado en Deuteronomio capítulo 18. Así lo atestiguan los apóstoles en Hechos 3, 22 al 24, predicando en las calles de Jerusalén. Y un texto más, un texto bastante conocido. Usted recordará Hebreos 4, 12 y 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y ante ella, dice, no hay nada que se oculte, todas las cosas están descubiertas, desnudas, ante los ojos de aquel ante quien tenemos que dar cuenta. Porque el Padre dijo, el Padre afirmó, fue rotundo: yo le pediré cuentas al que no oiga la palabra que yo envío por medio de él. Una vez más, querido amigo que estás mirando este video, yo espero que tú hayas creído en él, en el Señor Jesucristo. Él trajo la vida eterna, él trajo palabras del Padre, él fue el enviado, él es el Mesías de Israel.
Y en primera instancia, Él es el Mesías profeta, aquel profeta exacto, perfecto, que traería desde el cielo las palabras del Padre. Porque Él es Dios descendiendo en ser humano judío, profeta judío, como Moisés. De entre sus hermanos fue levantado por el poder y la buena voluntad de Dios. Así que, mis amigos, punto número 1, primera parte de este tema. Jesucristo es la palabra de Dios en ser humano judío. Número 1, con base en la profecía y en la promesa de Deuteronomio 18, el Señor Jesucristo es el profeta, el Mesías profeta. Mi amigo, Dios lo dijo, a Él oigan, a Él oíd. ¿Has escuchado y escuchas al Señor Jesucristo, el Mesías de Israel? Vamos al punto número 2 de nuestra lección. Jesucristo es el Logos de Dios, que fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan, se hizo ser humano, habitó entre nosotros los judíos. Dicho de otra manera, Él es el Mesías de Israel, la palabra de Dios en ser humano judío. Vamos a leer, aquí lo tengo preparado, en nuestras Biblias, en Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, en estas lecciones hemos leído de estos párrafos y versículos ya varias veces. En el versículo número 1, iniciando el Evangelio de Juan, dice, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo estaba delante de Dios. Él es el creador, porque por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, Él es el verbo. Así dice en mi versión Reina Valera 1960. Esta palabra, verbo, que está con mayúscula aquí, verbo es la palabra griega logos, que podría traducirse simplemente como palabra. Ahora, en el mundo griego de aquellos días, la palabra logos era muy importante. En aquel mundo de pensadores, en aquel mundo de disertaciones, en aquel mundo de filosofías, amor a la sabiduría, a la disertación, a la palabra, a la importancia de la palabra, a aquel mundo, Juan, el apóstol de Jesucristo, le presentó el logos, palabra griega, palabra, el logos. Mire, si bien el apóstol Juan era judío, siempre lo fue, y si bien muchos de sus escritos pudieron haber sido en hebreo y hablaba perfectamente hebreo, yo creo que aquí él adaptó su enseñanza al idioma griego, porque los manuscritos que tenemos del Evangelio de Juan son en griego, y él estaba, creemos eso, estudiando la historia, etc. Él estaba como pastor de la iglesia en Éfeso y alrededores, varias iglesias allí que iniciara el apóstol Pablo en Hechos 19, la obra allí. Juan era pastor en Éfeso. Y creemos que, yo al menos creo que él fue escribiendo apuntes de enseñanza acerca del Señor Jesucristo, lo cual luego editó y llegó a ser este grandioso libro que es el Evangelio de Juan, escrito para que creamos en el Señor Jesús y creyendo en Él tengamos vida eterna. Ese propósito lo marca al final de su libro el apóstol Juan. Ahora, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, presenta a Jesús, el Señor, como más que humano. Llegó a ser humano, dice, llegó a ser humano, lo dice, enseguida lo vamos a leer. Pero en el principio Él era el Logos, la máxima expresión de Dios. Lo tengo aquí anotadito, lo voy a leer. La máxima expresión de Dios, su exacto pensamiento. Para aquel mundo de pensadores y de disertadores, el Logos, el Señor Jesucristo en ser humano, es la máxima expresión de Dios
su exacto pensamiento exactamente expresado. ¡Qué magnífico! Dicho sea de paso, es aquella palabra creadora. Los judíos creen en el Génesis, que Dios creó en 6 días todas las cosas, todo el mundo y todas las cosas que en ellos hay. Y fue hablando para crear, fue pronunciando palabras, dijo y fue hecho, dijo y fue hecho. Y los judíos creen que Dios se expresaba en hebreo. Por eso el idioma hebreo es tan particular, tan extraordinario. Bueno, el Señor obviamente estaba con el Padre creando y con el Espíritu de Dios. Y dice aquí Juan, versículos 1 al 5, específicamente versículo 3, todo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire, preste atención a esas dos palabras. Todo fue hecho por Él, todo. Y después dice, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Todo y nada, absoluto. Él es el creador y Él es la palabra creadora hecha ser humano. ¡Ah, qué maravilla, mis amigos! Mire, repasamos. Estaba con Dios, era Dios, es decir, coexistente y coeterno, fue hecho carne, lo leemos en capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué maravilla! Aquel verbo, en el cumplimiento del tiempo, nació de mamá. Naciendo de mamá, fue hecho por obra de Dios, el Espíritu Santo, fue hecho carne, fue hecho ser humano, cuerpo de carne, alma y espíritu, fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan, judío. O sea que es el verbo de Dios en ser humano judío. Fue hecho carne, fue hecho ser humano. ¡Qué magnífico! Fue manifestado en carne, dice Pablo en 1 Timoteo 3:16. En mi versión, Reina Valera 1960, dice Dios manifestado en carne. Aunque en el griego no aparece la palabra Dios, pero es obvio por el contexto. Es el Señor, indiscutiblemente inmenso. Es el misterio de la piedad. Fue manifestado en carne, en ser humano. Y Pablo dice en Romanos 8 que Él vino en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Atención, lecciones siguientes vamos a hablar que el Señor fue impecable, sin pecado, sin naturaleza pecaminosa, Cordero perfecto, lo vamos a ver. Pero Pablo dice en Romanos 8:3, el Mesías vino en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Y vino para condenar el pecado en la carne, pagar por nuestros pecados. Magnífico, vino lleno de gracia y de verdad. Fantástico, mis amigos, fantástico. Él es el Logos, la máxima expresión de Dios. Podríamos decir más, Él es su exacto pensamiento exactamente expresado, el Señor Jesucristo. La palabra creadora, la palabra enviada del Padre en ser humano judío. El profeta Mesías, el profeta Mesías. Él es la verdad de Dios. Varias veces el Señor dijo, yo soy la verdad. En la última cena dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerdan? Es interesante la palabra hebrea, o en el idioma hebreo, para verdad, o que se traduce verdad. La palabra en hebreo es la palabra emet. ¿Y sabe qué? La primera letra de la palabra emet, ¿verdad? Es la letra Aleph, la primera letra del abecedario hebreo, del Aleph Bet. Bueno, y la última letra de la palabra
Emet es la letra Tav, la última letra del alfabeto hebreo. Mire usted, la Aleph la primera, la Tav la última, tanto del abecedario como de la palabra Emet, la palabra verdad. Él es la verdad. Su palabra escrita en hebreo y después el Nuevo Testamento en griego es verdad. El Espíritu de Dios nos guiaría a toda verdad en un mundo de confusiones, conflictos, mentiras. Él es la verdad, la palabra de Dios en ser humano. A propósito, en el Apocalipsis, que tenemos los manuscritos en griego, él dice en Apocalipsis 1:11, usted lo sabe, yo soy el alfa y la omega. Primera letra del alfabeto griego, alfa, última letra del alfabeto griego, omega. Pero más sentido tiene con la palabra en el hebreo, emet, verdad. De todas maneras, el Señor es el principio de todo y el fin de todo. Primera letra, última letra en la revelación escrita. Primera letra, última letra en Él mismo, que es la verdad y la palabra de Dios en ser humano judío. Eso es algo magnífico, mis queridos amigos. Bueno, no me canso de decirlo. Yo creo que Juan adaptó el concepto de las escrituras hebreas al mundo greco-romano que tenía en Éfeso, para enseñarle a la gente. Por lo tanto, tenemos dos aspectos y dos grandes lecciones en esta gran lección. El Señor es la palabra de Dios en ser humano, profeta judío. Lo anunció así Dios, el gran Dios de Moisés, el Dios vivo y verdadero, el Dios de la creación. Dice, voy a enviarles el Mesías profeta. Pondré en él, en su boca, mis palabras, pero le pediré cuenta al que no la oyere. El que oiga la palabra tendrá la luz de la vida, tendrá la vida eterna, tendrá la luz de la verdad. El Señor dijo, yo soy la verdad, y el Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad y ha dejado su verdad escrita en los originales en hebreo y griego. ¡Qué maravilla, mis amigos! Él es el profeta ungido, profeta Mesías, y Él es el Logos. Podríamos decirlo así. Y completamos todo. Para el entorno hebreo, para el entorno judío, Él es el Mesías profeta, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Él la trajo desde el cielo porque es la segunda persona de la deidad, hecho ser humano judío naciendo de mamá. De entre los judíos vendría el profeta, que las multitudes estaban ahí esperando y especulando a ver si era él o era Juan. El profeta, la palabra creadora de Dios, la verdad revelada de Dios, la palabra del Altísimo Dios en ser humano judío. Y Juan adaptó y completó la idea para el mundo greco-romano, diciendo que Él es el Logos, el Verbo, estaba con Dios, era Dios, estaba delante de Dios, fue y es el creador de todo lo que existe, y fue hecho carne, fue hecho ser humano y habitó entre nosotros y nos trajo la verdad de Dios. Simplificando, para el entorno hebreo, para el entorno griego y para el mundo entero, Él es la máxima y exacta expresión de Dios. ¿Le has creído, mi amigo? ¿Has creído en Él? Lee prolijamente. Lee prolijamente Deuteronomio 18. Lee prolijamente Evangelio de Juan capítulo 1 y confía en Él. En un mundo lleno de distorsiones, confusiones, conflictos, mentiras. En un mundo así, gracias a Dios que envió su palabra
en ser humano judío. Gracias a Dios que envió al Verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Magnífico. A Él oíd, mi amigo, te recomiendo. Y cuidado, cada ser humano dará cuentas a Dios de haberle oído o no. Él es la palabra de Dios. En la lección número 14 vamos a ver anuncios del profeta Isaías que se cumplieron en la persona del Mesías, el Cristo. Estamos estudiando Cristología. Bueno, por lo pronto cerramos la lección número 13. Para el entorno hebreo y para el entorno greco-romano y para el mundo entero. Eso nos incluye a usted y a mí. Para el mundo entero, Él es la máxima. Él, el Señor Jesucristo, es la máxima y exacta expresión de Dios. A Él oíd,